Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente que goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Isaías 9, 1 al 7. Amén. Amén, hermanos. Qué hermoso es tener esperanza, aún en las circunstancias extremas, más complejas en la vida. Qué hermoso es poder arribar a cada día, a cada jornada, con la certidumbre de que podemos descansar, podemos esperar que algo mejor, algo diferente sucederá. Podemos tener paz y gozo y celebrar porque hay motivos de agradecimiento, hay razones por las cuales esperar que las cosas cambiarán para bien. Me encanta la manera en que el profeta Isaías describe este tiempo en el cual el reinado del Mesías traerá una transformación radical a todas las realidades que rodean a este pueblo sufriente, a este pueblo adolorido. Es interesante cada momento lo que nos describe la palabra de Dios en la lectura de este día en Isaías capítulo 9. Nuevamente está el mensaje de un Mesías gobernante, la promesa de ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. ¿No sería una cosa que anhelamos nosotros hoy? Que suceda en nuestra realidad presente. No deseamos, no clamamos porque este tiempo de oscuridad y desesperación termine ya, se acabe de una vez por todo. Isaías dice, el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. ¡Qué tremenda promesa! ¿Quién no aguardaría en su corazón con tremenda expectación la llegada del Mesías con promesas de esta dimensión? Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor. El anhelo por el Mesías es una realidad histórica en la vida de esta nación. Esta nación, en algún tiempo de su existencia, de su historia, vivió para la expectación mesiánica hasta que por fin en algún momento la olvidó, la perdió de vista. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado.
El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado, David, por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Tengamos presente esta expresión. Me encanta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente que estoy leyendo para ustedes. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amados hermanos, el anhelo por libertad, el hambre de superación, la lucha por la legitimación de nuestros derechos, la cruzada por la emancipación, parecen ser buenas, justificadas causas para un renovado énfasis mesiánico. Parecen ser causas que legitiman y justifican que de nuevo haya en nosotros una esperanza por un Mesías, que se acabe la violencia, que termine la pandemia, que haya justicia, que haya equidad, que la riqueza se reparta entre todos, que no haya hambre en el mundo. Todo pareciera ser una causa justificada para un renovado énfasis en la esperanza mesiánica, pero no es así. No la hay. En realidad vivimos una época de búsqueda de héroes, de búsqueda de figuras notorias, de búsqueda de líderes que arrastren a las masas con mensajes que los convenzan de que en algún momento todo será diferente sin saber de qué manera, ni cómo, ni cuándo. Por eso nos aficionamos por los coaches, por eso nos aficionamos por el liderazgo, aún entre los pastores. El liderazgo es el gran tema por encima de otros que pudieran ser más importantes. Líderes, coaches, pastores, multifamosos, figuras. Finalmente se reduce a culto a la personalidad, culto al ego. El domingo pasado mencionábamos cómo la expectación por el advenimiento del Mesías se da en un contexto histórico particular. El Mesías se forja en el corazón de una nación que ha visto sangre y acero. Ha visto una historia repetida de dolor por siglos. Ha perdido a sus hombres más valiosos. Los ha visto morir, los ha visto partir para la guerra y no volver. Ha visto a sus hijos rasgados, desmembrados, desarraigados. La motivación por la expectación y anhelo mesiánico nace en el seno de la herida sangrante de este pueblo que ha sido reiteradamente lastimado a lo largo de su historia. Lo decíamos un poco tratando de vestir este escenario de realidad terrorífica que se vivió por siglos. Así que los tiempos del auge mesiánico fueron tiempos harto convulsos. Los tiempos en donde la expectación por el Mesías y la urgencia por el advenimiento del Mesías se acrecentaba eran tiempos complejos, violentos, tiempos de surgimiento de grandes potencias que hacían vasallos a los pueblos a fuerza de sangre, de crueldad, de matanza. Pero solamente se levantaban falsos mesianismos. Las potencias promueven falsos mesianismos, falsos evangelios. Las fuerzas populares ofrecen mensajes pseudo cristianos que pudieran convencernos, que nos hablan de amor, de paz.
Falsos mesías suelen aparecer en tiempos críticos. La promesa prevalece, tiempo de oscuridad y desesperación que no durará para siempre. La promesa, la profecía es real. Hay un Mesías que viene y este es el que Dios envía, el niño que nos es nacido, el príncipe de paz, sobre quien reside, cuyos hombros son el asiento del gobierno, de la autoridad de Dios, de la soberanía de Dios. Este Mesías que es Señor de la historia, Dios del universo, encarnado en la forma de hombre. Todos nos acercamos a la celebración del Adviento y de la Navidad con nuestras muy personales y secretas expectativas. Algunas de ellas quizá guardadas por años, anhelos escondidos. Algunas son motivaciones privadas, otras son motivaciones comunes que compartimos con los que amamos y son legítimas. En la lista pueden figurar cosas tan nobles, anhelos tan caros como tener a los hijos reunidos de nuevo en casa en torno de la mesa de los padres, tener a los nietos sentados en nuestro regazo, aquellos que tenemos el privilegio de ser abuelos, abrazar al amor de nuestra vida, a la persona con la cual alguna vez nos unimos anhelando morir juntos, hacer una declaración de amor si no hemos encontrado y estamos en el proceso de formalizar un vínculo que sea duradero, serio. Una propuesta de matrimonio es una buena ocasión, esta evocativa y platónica tal vez. Quizá la consumación de un lazo nupcial. Personas prefieren las fechas decembrinas para casarse. Para otros quizá la expectativa sea orientada a algo mucho más utilitario. Personas querrían algo material, como pudiera ser un juguete muy codiciado si eres un pequeño, algo de moda, abrir una caja de regalo y encontrar que ahí adentro lo pequeño no significa que no sea valioso. Hay un iPhone 12, ese que cuesta 37,000 pesos. Pro Max, ¡oh, qué maravilla! ¿Quién no sería feliz el resto del año próximo? Un sistema de juegos virtuales, tal vez un PlayStation que cuesta 11,000 pesos en la venta nocturna de algún sistema de almacenes. Un buen diamante para alguna dama, no sé, quizá un brazalete, unos boletos para viajar al extranjero, aunque ahora no se puede. Pero no pasemos por alto que para algunos la única, la más grande expectativa en esta ocasión será poder llegar siquiera vivos y completos para esta ocasión celebrar como familia. Algunos no lo lograron. Otros más tendrán una celebración marcada por el duelo. Si tú tienes el hábito de orar, acuérdate de orar por ellos. Harás una buena cosa si en tu corazón inclinas tu voluntad, tu pensamiento, tu intención a la compasión al orar por los que están sufriendo. Pero volviendo al tema de la salvación, pensemos en estas palabras: salvación, salvador, ungido. Salvación, salvador, ungido, Mesías. Son conceptos que suelen sonar diferentes en cada cabeza. ¿Qué era lo que los hijos de Israel tenían en mente cuando pensaban en salvación? ¿Qué se imaginaban cuando decían la palabra Mesías? ¿Qué sería la imagen mental? Estoy seguro que es una realidad bastante idéntica a la nuestra cuando oímos decir que ha venido un Salvador. Con frecuencia tenemos la reiterada oportunidad de comprobar lo que dice Isaías como una gran verdad. Isaías 55 dice que nuestros pensamientos están tan distantes
de los pensamientos de Dios, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías 55, 8 y 9. Pensamos de manera muy diferente a la manera de Dios. Caminamos por caminos muy distantes y distintos a los caminos de Dios. Y la razón de ello es nuestra condición interior perdida, caída, sujeta a condenación, rota, separada de Dios, rasgada de la naturaleza original de la creación, imposibilitada para volver a la amistad con Dios o al acuerdo con Dios. Porque vivimos esclavizados por nuestras preferencias, por nuestros apetitos, por nuestra rebeldía, por nuestra necedad, por nuestro afán de ser libres sin estar sujetos ni siquiera a Dios. Y no nos importa el precio que hay que pagar por ello. Es un hecho indudable que la salvación definida desde la voluntad de Dios, desde el propósito soberano de Dios, es muy diferente a la salvación desde la percepción del hombre. No tiene nada que ver. Consideremos la salvación tal y como Dios la determinó antes de la fundación del mundo, en el concierto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en donde se determinó el pacto de redención que trajo como consecuencia final la encarnación de Jesucristo. Somos testigos de esto. Cuando nosotros hablamos de salvación, en realidad estamos pensando en algo que colocamos jerárquicamente al igual que todos los demás satisfactores que buscamos y que nos procuramos al costo de nuestra propia vida por encima de todo. Estos satisfactores que anhelamos poseer, que anhelamos tener, que anhelamos disfrutar, están por encima de todo, incluso por encima de Dios. Si están frecuentemente por encima de las personas entrañables que tenemos más cerca de nosotros, esposa, hijos, hermanos, padre, madre, en un momento dado nada de eso nos importará con tal de alcanzar y conseguir el anhelo más caro de nuestra vida. ¿Cuánto menos nos importaría poner a Dios en último lugar y privilegiar jerárquicamente nuestra propia definición de salvación? Porque esto nos gratifica. Así que salvación es algo a la medida de mis preferencias y de mis intereses. Salvación es algo que me garantiza bienestar y confort. Salvación es algo que decido yo. Nadie más tiene por qué interferir en mi libre albedrío para elegir si quiero o no ser salvo. Esto no puede ser algo que Dios determinó. Esto es algo de mi autoría. Dios está sujeto a mi voluntad. Es algo inmediato. No tengo que esperar a la eternidad. No se trata de esperar hasta que el Señor vuelva, ni se trata tampoco de esperar a que este mundo se acabe y Dios haga uno nuevo. No tengo la capacidad para darle a Dios tanto tiempo. Es algo que me urge. Es además algo que me da certidumbre total de que soy libre, absoluta e incuestionablemente sin tenerle que rendir cuentas a nadie. Para mí eso es lo que me da sensación de salvación. Es algo que nosotros nos podemos conseguir en caso de que Dios no parezca dar señales de querérnoslo dar. Así que yo puedo hacerme salvo a mí mismo por mis propios medios y en mi propia definición de salvación. Lo que este pseudoevangelio dice es, en resumen, una doctrina de la autosatisfacción que no tiene nada que ver con la obra redentora
del Mesías Salvador, encarnado en el pesebre de Belén, en forma humana, envilecida y humillada hasta lo sumo, enviado por Dios, al costo más alto jamás imaginado y jamás pagado por algo que no vale nada, como somos tú y yo, condenados por causa de nuestro pecado. En nuestro perverso pensamiento está la idea de que si Dios no se ajusta a mí, no se ajusta a mi tiempo, no se ajusta a mi definición de salvación y no está dispuesto a hacer lo que a mí me interesa, entonces Dios no cabe en mi vida. No puedo tratar con Dios. No tengo tiempo para Él. Hay tres maneras simples en las cuales Dios piensa y camina, muy distinto a cómo nosotros pensamos y caminamos. Voy a enumerarlas. La primera de ellas es aquello que puede alterar y perturbar, modificar o trastornar y estorbar los propósitos de Dios. ¿Qué es aquello que puede alterar, perturbar, modificar, trastornar o estorbar, desviar los propósitos de Dios? ¿Tienes idea? Dios hará lo que ha determinado hacer, dice Job. Él ha determinado hacer todo lo que ha pensado acerca de mí. Eso me hace temblar, eso me hace convulsionar, eso me sobrecoge, dice Job, de temor. Dios hará lo que ha determinado hacer conforme a su divino propósito, eterno, imperturbable y soberano. Si no fuese así, Él no sería Dios. Esta es otra ruta en la cual no pensamos y Dios no piensa como nosotros, ni camina por donde nosotros caminamos. ¿Qué es aquello que puede disuadir a Dios de hacer las cosas y llevar a cabo lo que ha determinado de la manera en que Él determinó hacerlo? ¿Qué es aquello que puede hacer que Dios cambie de opinión? ¿Qué es aquello que tú o yo podríamos plantearle a Dios como para que Dios diga: ¡oh, qué sorpresa! ¡Qué buena idea! Plan B, cambio de planes. La manera en que Dios ha determinado cumplir con su glorioso plan de gracia soberana, con este propósito de redención cumpliéndose, no será modificado de ninguna manera, porque esa es la manera ineludible, la manera insoslayable, la manera irreversible, la manera inalienable e inevitable en que deberá ser, a fin de satisfacer la perfecta e inquebrantable justicia de Dios. Eso significa que no hay otra alternativa, no hay otra manera, no hay otro camino. Lo que Dios ha determinado hacer, lo hará, porque esto es lo único por hacer. Y tú y yo no lo haremos cambiar. No alterquemos con Dios. Y hay una tercera manera en que Dios piensa y camina de manera diferente a nosotros. ¿De qué manera podríamos persuadir a Dios de cambiar, de dejar de ver las cosas, que sus criterios sean diferentes a los que tiene, reconsiderar su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de proceder, su manera de ser? ¿Saben cuántas personas van al matrimonio
llevando en su interior la incertidumbre de que hay algo que no les gusta en el otro, pero pensando, lo amo tanto o la amo tanto, que cuando ya estemos allá y cuando ya seamos lo que hemos anhelado ser, entonces todo va a ser diferente y yo lo voy a cambiar. Mi amor va a ser el milagro. Y he conocido a tantas cristianas que han besado quién sabe qué cantidad de sapos y se han casado con ellos pensando que algún día se convertirán en príncipes santos azules, y no ha sucedido. No es así. Nada como el carácter y la naturaleza de Dios. Tú y yo no podemos cambiar a Dios. Tú y yo no podemos hacer nada para persuadir a Dios de que deje de pensar como suele pensar. La naturaleza del Dios de la redención es inmutable. Nada lo hará cambiar. Nada trastornará su definición de lo que ha determinado hacer. Dios es inmutable. No hay nada que nos pese más. No hay una cosa que nos pese más que encontrarnos con alguien que es tan determinante, tan radical y tan férreo en sus posiciones. Así que tú vas y le dices a tu mamá, quiero que me des permiso para ir. Todos van a ir. ¿Me vas a dar permiso? Y te responde diciéndote, no. No hay permiso. Y tú regresas 10 veces insistiendo en todos los tonos, con todo el arte dramático, con toda la capacidad histriónica que tienes, y has tratado por todas las formas de disuadir a tu madre o a tu padre, y en todas las ocasiones la respuesta ha sido no, no vas. No vas. El mundo necesita más padres que sepan decir no, con firmeza, con energía, con determinación, a la vez que con amor, a la vez que con consideración. Así que Dios nos cae mal por eso. No queremos tratar con un Dios que no está dispuesto a aceptar que nuestras sugerencias pueden ser mejores ideas que lo que Él ha decidido hacer. No, Isaías tiene razón. Lo que su palabra dice es veraz. Dios habla con veracidad, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así que una salvación diseñada por ti o por mí no sirve. No nos llevará a donde Dios quiere llevarnos. Pensar en salvación, la que tiene que ver con el Mesías enviado, el niño que nos ha nacido, el admirable consejero, el príncipe de paz, el Dios eterno, el Padre glorioso, el Señor de los ejércitos, que ha empeñado su palabra para dar cumplimiento a la profecía. Eso es otra cosa. Eso es creer en Dios. Creer que verdaderamente hay salvación. Creer en este propósito que habla de la grandeza, de la fidelidad, de la majestad, de la soberanía y de la gloria de Dios, a la vez que de la gracia, la misericordia, la bondad, la benignidad y la magnanimidad de Dios con la cual quiere tratar con nosotros. Eso significa que nadie va a experimentar la obra de redención del ungido de Dios por sus propios medios. Tiene que ser a la manera de Dios.
Nadie que experimente la obra de redención del ungido de este Dios podrá seguir viviendo bajo sus propios criterios y derroteros centrados en sí mismo y de espaldas a Dios. Eso es porque el verdadero evangelio de la salvación tiene que ver con romper cadenas y yugos de esclavitud que nos mantienen distanciados y enemistados de Dios. Nada hay que pueda comunicarnos esperanza de salvación como el ser arrancados de nuestra condición caída, interiormente rota, desgarrados de la presencia de Dios, para por medio del Mesías Salvador ser reconciliados con el Padre. El propósito de la salvación de Dios en cada celebración de Adviento no es como en nuestra percepción de Navidad, para ir y abrir los regalos debajo del árbol. Hay mucho más significado, mucho más profundidad, hay mucho más contenido, hay mucho más poder en el evangelio de la salvación de Jesucristo, el ungido de Dios. Aquí se trata de que cada uno reciba lo que Dios quiere darle y no lo que cada uno pidió en una carta a Santa Claus. Así que la salvación no es complacencia personal, meta, logro, anhelo personal, realización personal. La salvación es propósito soberano, divinamente determinado desde la eternidad, cumpliéndose como un designio eterno en el aquí y en el ahora. Hermanos, Dios no es Santa Claus. Dios no es Papá Noel. Dios es el Creador glorioso, soberano, eterno, majestuoso, el Hacedor que dio al hombre su propia imagen y que lo vio separarse en un acto de insensatez, en un acto de necedad y de rebeldía. Hoy lo que el anuncio mesiánico apunta en ese pesebre y en esa cruz, que están íntimamente vinculados, nos hace volver la mirada a la comunión con el Padre Creador. Si eso no se cumple, con todos los regalos, con toda la realización, con toda la fiesta, la celebración, si eso no se cumple, no hay salvación. Aun cuando estemos rodeados de todos los demás satisfactores que nos hayan dado o que hayamos conseguido. En una genuina esperanza de la salvación, Cristo el Mesías está en el centro. La confesión salvadora es que este Mesías encarnado es el Señor y que ha venido para reconciliarnos con Dios.